Causas principales de la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana, uno de los conflictos más significativos en la historia de Estados Unidos, no fue una guerra que surgiera de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de tensiones y desacuerdos que se fueron acumulando entre el norte y el sur del país y que finalmente explotaron en un conflicto abierto en 1861. Las causas principales de la guerra se encuentran en tres áreas fundamentales: las diferencias económicas y sociales entre el norte y el sur, el conflicto sobre la esclavitud y su expansión hacia los nuevos territorios, y el impacto de la elección de Abraham Lincoln, que desencadenó la secesión de varios estados del sur. Diferencias económicas y sociales entre el norte y el sur. Desde sus inicios, el norte y el sur de Estados Unidos tomaron caminos económicos muy diferentes. El norte se industrializó rápidamente, desarrollando fábricas, ferrocarriles y un sistema de producción basado en la manufactura. Esto creó una sociedad urbana y moderna, donde la mayoría de las personas trabajaban en empleos en fábricas o en el sector de servicios. Además, el norte también fomentó una economía diversificada que no dependía de la agricultura. Por otro lado, el sur seguía siendo predominantemente agrícola, con grandes plantaciones que producían cultivos como el algodón, el tabaco y el arroz. La economía del sur dependía fuertemente de la mano de obra esclava, y los terratenientes del sur veían la esclavitud no solo como una institución social, sino también como la base de su prosperidad económica. Esta diferencia económica entre los dos sectores creó tensiones profundas, especialmente cuando el norte comenzó a promover políticas que limitaban la expansión de la esclavitud, lo que amenazaba el sistema económico del sur. El conflicto sobre la expansión de la esclavitud a los nuevos territorios. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, surgió la cuestión de si los nuevos territorios y estados permitirían la esclavitud. El sur quería expandir la esclavitud a estas nuevas tierras para continuar con su modelo agrícola y proteger su modo de vida, mientras que el norte, especialmente con el auge del movimiento abolicionista, luchaba para evitar que la esclavitud se expandiera. La tensión aumentó a medida que se incorporaban nuevos estados y territorios a la Unión. Uno de los intentos más significativos para resolver esta cuestión fue el Compromiso de Missouri de 1820, que intentó equilibrar los intereses de ambos lados al permitir que Missouri se uniera a la Unión como un estado esclavista, mientras que cualquier territorio al norte de la línea 36 grados 30 minutos sería libre de esclavitud. Sin embargo, compromisos como este no lograron resolver las tensiones a largo plazo. El Compromiso de 1850 y la Ley de Kansas-Nebraska de 1854 solo postergaron el conflicto, permitiendo que los nuevos estados decidieran si serían libres o esclavistas, lo que resultó en un aumento de la violencia, especialmente en Kansas, donde los bandos a favor y en contra de la esclavitud se enfrentaron en una serie de combates conocidos como Bleeding Kansas. El impacto de la elección de Abraham Lincoln y la secesión de los estados del sur en 1860. La elección de Abraham Lincoln como presidente fue el punto de quiebre para muchos estados del sur. Lincoln no había propuesto la abolición inmediata de la esclavitud en los estados donde ya existía, pero su postura de no permitir la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios fue vista como una amenaza directa a la economía y la sociedad del sur. Para los estados sureños, la elección de Lincoln fue una señal de que su forma de vida, basada en la esclavitud, estaba en peligro. Como resultado,
Varios estados del sur, comenzando por Carolina del Sur, decidieron separarse de la Unión en un proceso conocido como la secesión. Estos estados formaron los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como su presidente. La secesión fue una respuesta a lo que los estados del sur percibían como una amenaza existencial a su autonomía y a su sistema económico basado en la esclavitud. Este acto de separación finalmente llevó al estallido de la Guerra Civil. Cuando las fuerzas confederadas atacaron el fuerte Sumter en Carolina del Sur, el 12 de abril de 1861, marcando el comienzo de la guerra. La decisión de secesionar no solo fue una reacción a la elección de Lincoln, sino también una manifestación de los profundos desacuerdos que habían existido durante décadas entre el norte y el sur sobre la esclavitud, los derechos de los estados y la dirección que debía tomar el país. Así, lo que comenzó como una serie de tensiones políticas y económicas se convirtió en una guerra sangrienta que cambiaría para siempre la historia de los Estados Unidos. Conclusión. Las causas principales de la Guerra Civil Americana fueron complejas y multifacéticas. Las diferencias económicas y sociales entre el norte y el sur, el conflicto sobre la esclavitud y su expansión hacia los nuevos territorios, y la elección de Abraham Lincoln como presidente, fueron los factores decisivos que llevaron a la secesión de los estados del sur y al inicio de la guerra. Esta guerra no solo determinaría el futuro de la nación, sino que también cambiaría la vida de millones de personas, poniendo fin a la esclavitud y redefiniendo el papel del gobierno federal en los asuntos del país. Desarrollo del conflicto. Las estrategias de la guerra. La Guerra Civil Americana fue un enfrentamiento brutal que involucró a dos fuerzas con características muy diferentes: la Unión y la Confederación. Aunque ambos bandos tenían sus fortalezas y debilidades, las diferencias en recursos, población y estrategias militares jugaron un papel decisivo en el desarrollo del conflicto. Ventajas y desventajas de la Unión y la Confederación. En términos de recursos, la Unión, el norte, tenía una clara ventaja. Con una población de aproximadamente 22 millones de personas, frente a los 9 millones del sur, de los cuales la mitad eran esclavos y no podían ser reclutados. La Unión tenía una mayor capacidad de reclutamiento para sus fuerzas armadas. Además, el norte contaba con una infraestructura industrial mucho más desarrollada, con más del 90% de la producción manufacturera del país, lo que le otorgaba una ventaja significativa en la producción de armas, municiones, ropa y suministros para el ejército. Por otro lado, el sur, aunque numéricamente inferior y con menos recursos, tenía una ventaja estratégica importante. Sus fuerzas luchaban en territorio familiar, lo que les otorgaba un mejor conocimiento del terreno. Además, los generales del sur, como Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson, se destacaron por su habilidad táctica y liderazgo, lo que les permitió ganar varias batallas a pesar de estar en desventaja. La moral en el sur también era alta, ya que luchaban por su independencia y su forma de vida, lo que les daba una gran determinación. El Plan Anaconda y la estrategia defensiva de la Confederación, consciente de sus ventajas en términos de recursos, la Unión adoptó una estrategia más agresiva, conocida como el Plan Anaconda, propuesto por el general Winfield Scott. Este plan tenía como objetivo asfixiar económicamente al sur mediante un bloqueo naval que impediría la exportación de algodón y la importación de suministros militares. Al mismo tiempo, la Unión planeaba dividir al sur en dos a través del control del río Mississippi,
lo que cortaría las rutas de suministro de la Confederación y debilitaría aún más sus fuerzas. Esta estrategia fue clave para desgastar a la Confederación durante la guerra. En contraste, la Confederación adoptó una estrategia defensiva. Conscientes de que no podían enfrentarse al poderío industrial y militar del norte, los líderes del sur optaron por resistir, esperando que el tiempo trabajara a su favor. Creían que, con victorias suficientes, podrían desgastar la voluntad de lucha del norte y que la intervención de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, que dependían del algodón del sur, podría ayudar a la causa confederada. Además, los comandantes del sur confiaban en que su destreza militar y su ventaja en el terreno les permitiría infligir grandes derrotas al ejército de la Unión. Principales batallas y giros estratégicos. A medida que la guerra avanzaba, se libraron varias batallas cruciales que marcaron un cambio en el rumbo del conflicto. La batalla de Gettysburg, julio de 1863, fue un punto de inflexión importante. El general Robert E. Lee, comandante de las fuerzas confederadas, intentó invadir el norte en un esfuerzo por obtener una victoria decisiva que pudiera cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, la Unión, bajo el mando del general George Meade, detuvo con éxito la ofensiva confederada. La derrota en Gettysburg significó el fin de las esperanzas de Lee de ganar la guerra mediante una invasión del norte, y fue una victoria crucial para la Unión. Otro evento clave fue la proclamación de emancipación emitida por Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863. Aunque al principio la guerra no se centraba en la abolición de la esclavitud, este decreto cambió la naturaleza del conflicto. No solo emancipaba a los esclavos en los estados rebeldes, sino que también convirtió la lucha de la Unión en una guerra moral contra la esclavitud. Este acto no solo debilitó la economía del sur, al eliminar su base de mano de obra esclava, sino que también impidió que países como Gran Bretaña y Francia reconocieran a la Confederación, pues estos países tenían un fuerte movimiento abolicionista y no podían justificar su apoyo a un régimen que mantenía la esclavitud. Las batallas de Antietam, 1862, y Vicksburg, 1863, también fueron fundamentales. La victoria de la Unión en Antietam, aunque no decisiva en términos militares, fue el primer gran revés para Lee y permitió a Lincoln emitir la Proclamación de Emancipación. En Vicksburg, la Unión, bajo el mando de Ulysses S. Grant, logró controlar el río Mississippi, dividiendo la Confederación y asegurando una victoria estratégica clave. Conclusión. El desarrollo de la Guerra Civil Americana estuvo marcado por las diferencias en recursos y estrategias entre la Unión y la Confederación. Aunque el sur contó con líderes militares brillantes y luchó en terreno familiar, la superioridad industrial y demográfica del norte, combinada con la implementación del Plan Anaconda y la adopción de una política de guerra total, hizo que la balanza se inclinara a favor de la Unión. Batallas como Gettysburg y Vicksburg, junto con la proclamación de emancipación, marcaron puntos decisivos en el conflicto, que finalmente llevarían a la derrota de la Confederación y a la preservación de la Unión. Momentos decisivos y el impacto de la guerra. La Guerra Civil Americana no solo fue un enfrentamiento militar, sino también una lucha por el destino de la nación. A lo largo de este conflicto, momentos decisivos, figuras clave y estrategias de guerra transformaron no solo el curso de la guerra, sino también la estructura social, política y económica de Estados Unidos. A continuación, exploraremos el papel crucial de algunas figuras emblemáticas como Ulysses S. Grant,
Robert E. Lee y William T. Sherman. El giro hacia la guerra total y las consecuencias de la Marcha al Mar de Sherman, así como el impacto humano y social de la guerra, que dejó una nación marcada por más de 600,000 muertos. El papel clave de figuras como Ulysses S. Grant, Robert E. Lee y William T. Sherman. A lo largo de la guerra, varias figuras militares jugaron un papel fundamental en el desarrollo del conflicto y la eventual victoria de la Unión. Uno de los más prominentes fue Ulysses S. Grant, quien asumió el mando del ejército de la Unión en 1864. Grant, conocido por su determinación y capacidad para luchar en múltiples frentes, implementó una estrategia de desgaste, atacando sin descanso a las fuerzas confederadas y manteniendo la presión en todos los frentes. Su victoria en la batalla de Vicksburg en 1863 fue clave para dividir a la Confederación y dar a la Unión el control del río Mississippi. En el bando confederado, Robert E. Lee se destacó como el comandante más brillante y respetado. Sus tácticas ingeniosas, como las empleadas en la batalla de Fredericksburg y la batalla de Chancellorsville, lo convirtieron en una figura legendaria. Sin embargo, a pesar de su destreza militar, la falta de recursos y el agotamiento progresivo de sus fuerzas confederadas hicieron que fuera cada vez más difícil sostener la lucha. Por otro lado, William T. Sherman, general de la Unión, se destacó por su enfoque agresivo y por su implementación de la guerra total, una estrategia que apuntaba no solo a destruir las fuerzas militares del sur, sino también a quebrar la moral civil. Su famosa Marcha al Mar, en 1864, en la que atravesó Georgia y destruyó todo lo que encontraba a su paso, incluidas ciudades, cultivos y ferrocarriles, debilitó enormemente a la Confederación y aceleró el fin del conflicto. El giro hacia la guerra total y las consecuencias de la Marcha al Mar de Sherman. La estrategia de guerra total adoptada por la Unión marcó un punto de inflexión en la guerra. A medida que el conflicto avanzaba, los líderes del norte comprendieron que no solo debían derrotar al ejército confederado, sino que también debían desmantelar la infraestructura económica y social que sostenía la Confederación. Fue en este contexto donde la Marcha al Mar de Sherman se convirtió en una de las maniobras más decisivas y devastadoras de la guerra. Comenzando en Atlanta, Sherman y su ejército de la Unión marcharon hacia el puerto de Savannah, destruyendo todo lo que pudieran, incluidos ferrocarriles, fábricas y cultivos. El objetivo era romper el espíritu de resistencia del sur, atacando su capacidad de continuar la guerra. Este enfoque no solo despojó al ejército confederado de recursos, sino que también afectó directamente a la población civil, haciendo que muchos en el sur se rindieran a la inevitabilidad de la derrota. El impacto humano de la guerra. Más de 600,000 muertos. Y la transformación de la nación. La magnitud de la guerra tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad. Más de 600,000 personas perdieron la vida durante el conflicto, una cifra enorme que refleja la ferocidad de los combates y las difíciles condiciones en las que se libró la guerra. Las bajas no solo fueron causadas por los enfrentamientos directos, sino también por enfermedades, malnutrición y condiciones insalubres en los campamentos militares. Este impacto humano dejó una huella profunda en la sociedad estadounidense, marcando generaciones enteras que sufrieron la pérdida de familiares, amigos y compañeros de lucha. Las familias quedaron devastadas por las muertes, y muchas comunidades del sur fueron prácticamente destruidas. La guerra también transformó la estructura de la nación.
El fin de la esclavitud, simbolizado por la 13ª enmienda de la Constitución, cambió radicalmente la estructura económica y social, mientras que el fortalecimiento del gobierno federal sobre los estados redefinió el equilibrio de poder dentro de la nación. Además, la guerra dejó un legado de división política y racial que perduraría por décadas. Si bien la unión fue preservada, las tensiones entre el norte y el sur no desaparecieron inmediatamente y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos apenas comenzaba. Conclusión. La Guerra Civil Americana fue, sin duda, uno de los conflictos más decisivos en la historia de los Estados Unidos. Figuras como Ulysses S. Grant, Robert E. Lee y William T. Sherman fueron fundamentales para definir el curso de la guerra, mientras que la Marcha al Mar de Sherman y la Estrategia de Guerra Total tuvieron un impacto profundo en la Confederación. El costo humano de la guerra, con más de 600,000 muertos, y las transformaciones sociales y políticas que siguieron, marcaron un antes y un después para la nación. El fin de la esclavitud y el fortalecimiento del gobierno federal reconfiguraron Estados Unidos, dejando un legado de dolor, pero también de esperanza para el futuro. El fin de la guerra y sus consecuencias. El final de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865, representó un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. No solo significó la derrota de la Confederación y la preservación de la Unión, sino también la culminación de una lucha fundamental por la justicia y los derechos humanos. A continuación, exploraremos la rendición de Robert E. Lee en Appomattox, la abolición de la esclavitud con la 13ª enmienda, y el inicio del proceso de reconstrucción, un periodo lleno de desafíos en términos de derechos civiles y justicia racial. La rendición de Lee en Appomattox y el fin del conflicto. La rendición de Robert E. Lee, comandante del ejército confederado, el 9 de abril de 1865 en Appomattox Court House, Virginia, marcó el final de la guerra civil. Después de años de intensos enfrentamientos, la Confederación, agotada tanto en recursos como en moral, no podía seguir luchando. La batalla de Gettysburg, la marcha al mar de Sherman y la continua presión de las fuerzas de la Unión habían dejado al ejército confederado en una situación insostenible. La firma de la rendición en Appomattox fue un acto de gran simbolismo, pues no solo ponía fin a la lucha militar, sino que también representaba la humillación del sueño separatista del sur. Lee, sabiendo que la derrota era inevitable, optó por rendirse en lugar de continuar la lucha, lo cual también era un acto de compasión para evitar más sufrimiento y muerte. Aunque algunos comandos confederados continuaron resistiendo en los meses posteriores, la capitulación de Lee fue vista como la conclusión de la guerra. Con su rendición, el sueño de una confederación independiente desapareció por completo y el país se encaminó hacia un nuevo futuro. La abolición de la esclavitud con la 13ª enmienda. Uno de los logros más significativos de la Guerra Civil fue la abolición de la esclavitud. El 6 de diciembre de 1865, la 13ª enmienda fue ratificada en la Constitución de los Estados Unidos, poniendo fin oficialmente a la institución de la esclavitud en todo el país. Este cambio trascendental fue el resultado de años de lucha, tanto en los campos de batalla como en los pasillos del Congreso. Aunque la proclamación de emancipación de 1863 había declarado la libertad de los esclavos en los estados rebeldes, no había tenido carácter de ley constitucional hasta que se aprobó la 13ª enmienda.
La abolición de la esclavitud representó una victoria moral y política significativa para el gobierno de la Unión y, sobre todo, para los millones de afroamericanos que habían sufrido siglos de opresión. Sin embargo, este avance no significaba que los afroamericanos fueran completamente libres de las ataduras de la discriminación racial. Aunque la esclavitud fue abolida legalmente, los afroamericanos se enfrentaron a nuevas formas de opresión y segregación, especialmente en el sur. El comienzo de la reconstrucción. Tras el fin de la guerra, comenzó el proceso de reconstrucción, que fue un intento de reconstruir el sur y reintegrar a los estados secesionistas a la Unión. Este período, que duró de 1865 a 1877, fue fundamental para determinar el futuro de los Estados Unidos, pero también estuvo marcado por intensas luchas políticas y sociales. Durante la reconstrucción, el gobierno federal implementó una serie de políticas para asegurar la igualdad de derechos para los afroamericanos, como la ratificación de la 14ª enmienda, que garantizaba la ciudadanía y la protección de los derechos civiles para todos los nacidos en Estados Unidos, y la 15ª enmienda, que prohibía la negación del derecho al voto basado en la raza. A pesar de estos avances legales, la reconstrucción fue profundamente conflictiva y no logró erradicar la segregación racial ni las actitudes de odio en muchas partes del país. El sur se resistió a la integración plena de los afroamericanos en la sociedad, lo que llevó al surgimiento de leyes de segregación conocidas como Jim Crow, y a una violencia racista generalizada, especialmente a través de grupos como el Ku Klux Klan. La reconstrucción terminó en 1877, cuando el gobierno federal retiró sus tropas del sur, lo que resultó en el fin de las políticas progresistas y el comienzo de un nuevo período de discriminación y opresión para los afroamericanos en el sur. El legado de la guerra en la unificación del país y los desafíos posteriores. El legado de la guerra civil y su conclusión es complejo. En un sentido, la guerra unificó al país. La Confederación fue derrotada y los estados del sur fueron reincorporados a la Unión, lo que permitió que los Estados Unidos se consolidaran como una nación más fuerte y centralizada. Sin embargo, la reconciliación no fue completa, ya que las heridas raciales y políticas del conflicto perduraron durante generaciones. Aunque la abolición de la esclavitud y la reconstrucción representaron avances cruciales en la lucha por los derechos civiles, el país aún enfrentaba enormes desafíos en términos de justicia racial. La segregación racial, la discriminación en el empleo y la educación, y las leyes de Jim Crow dominarían el sur durante muchas décadas después de la guerra. La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos continuaría en el siglo XX, especialmente durante el movimiento por los derechos civiles, en la década de 50 de 1960. Conclusión. El fin de la Guerra Civil Americana y la posterior abolición de la esclavitud marcaron un momento clave en la historia de los Estados Unidos. Aunque la guerra concluyó con la preservación de la Unión y la emancipación de los esclavos, los desafíos para garantizar la igualdad y la justicia racial continuaron a lo largo del siglo XIX y más allá. La reconstrucción representó un intento de sanar las heridas de la guerra, pero las divisiones sociales y raciales del país siguieron siendo profundas. El legado de la guerra sigue siendo un tema importante en la historia de Estados Unidos, con lecciones que todavía resuenan en la actualidad sobre la lucha por los derechos civiles y la justicia social.